Bienvenidos a un nuevo video aquí en Leser TV y en esta ocasión vamos a seguir con la segunda parte de mi llegada a Colombia. Para que entremos un poco en contexto, aquí arriba voy a dejar el primer video para que lo puedan visualizar y para que entiendan un poco de qué va esta segunda parte y pues nada, continuamos. Es de las cervezas que me gustan oscuras porque tienen ese pequeño tostado que hace que sepan a café y esa cerveza tenía ese sabor y me gustó mucho. Pues ya fueron las tres cervezas que me tomé normal. Antes de eso pues recuerdo que en Bogotá hice el cambio de pesos mexicanos a pesos colombianos, por eso pues ya tenía con qué solventar lo que quería comprar. Pero no me bastaba, yo sentía que me iba a faltar dinero. Pánico de que estaba en un nuevo lugar y me puse a pensar, no, pues si pasa esto, esto y esto y una serie de tonterías. Entonces fui a un cajero y saqué más dinero y en eso veo que un tipo se me queda viendo. Y me seguía con la mirada hacia dónde iba y la verdad eso me incomodó un poco y me puso a pensar, ok, estoy solo aquí, ¿qué voy a hacer, no? Si el sujeto pues piensa hacer algo, pero también estuvo la parte que decía, ok, estás en un aeropuerto, güey, no te puede hacer nada, si no pues se meten problemas, pero mi instinto de mexicano dijo no. A ver, aguanta. Vamos a ver qué quiere el sujeto. Y en eso me dirijo directamente hacia él, pero no hacia él. O sea, intenté que se viera como que me dirigía a él cuando iba a otro lugar, ¿no? Me dirijo así muy decidido. Y nada, el tipo se para y se va. Y dije, bueno, prefiero que se haya ido y ya no lo vi pues otra vez. Esa fue yo creo que la única inconveniencia que tuve. Ese sujeto se me hizo un poco sospechoso, pero bueno, recuerdo que eran como las 11 de la noche, 11:30 y yo no hallaba qué hacer, ya tenía sueño, ya estaba cansado del viaje, de todo el transcurso o de todo lo que tuve que hacer de proceso. Yo quería dormir, pero no podía. ¿Por qué? Porque iba solo y porque llevaba mi guitarra y porque llevaba otras cosas que no podía dejar nada más así por dormirme. O sea, no podía dormirme. Y pues ya a últimas le pregunté también a esta chica que dónde podría comprar una SIM card porque yo estaba incomunicado. En la sala de donde se abordan los aviones sí había señal de Wi-Fi. Cuando estuve en la sala común me quedé incomunicado, sin poder mandar mensaje a mi familia, ni a mi amigo, ni a más personitas. Me comentan, no, pues abren como a las 9 de la mañana, que había dos locales en los cuales yo podía comprar una SIM card. Me comentó a dónde me dirigiera y a qué hora. Y tuve que estar caminando, distraerme. Maté el tiempo para que me dieran las 9 de la mañana. Lo primero que hice es dirigirme a comprar la SIM card. La ingreso y yo estaba a la expectativa de que funcionara. O sea, sí tenía entendido que podría funcionar. ¿Por qué? Porque el celular era liberado. El chiste es que lo meto y me llegan mensajes, datos. Y gracias, sí funcionó, chingado. Entonces le comento a mi amigo, ¿sabes qué? Ya estoy casi a punto de abordar el avión que va para Nariño. Ya voy a salir de Cali. A mi familia también le dije. Y comentan en la bocina, el vuelo tal va a cambiar a tal puerta porque quién sabe qué. No escuché más, yo solamente me dirigí porque no quería perder mi vuelo. Me dirijo y recuerdo que me bajaron a unas escaleras y literalmente estábamos en la pista del aeropuerto de Cali y nos subimos a un avión más pequeño, pues no habían tantos pasajeros y cuando ingreso, comentan, Daniel, ¿verdad? Digo, sí, gracias. A ti y a otra persona solamente eran a los únicos que estábamos esperando ya para despegar. Yo no mames, por poco pierdo el vuelo, pero afortunadamente lo pude tomar. Una hora también se hizo de Cali a Pasto, más o menos, a Nariño, y lo demás, yo creo se hizo media hora y lo demás lo utilizó para, definitivamente ahí sí, lo utilizó para maniobrar y el poder aterrizar, porque yo ya había visto el aeropuerto de Antonio Nariño y solamente es una pista, o sea, es una pista recta. Qué admiración para los pilotos porque tienen que hacer una de maniobras para aterrizar. Ya aterrizo y emocionado.
emocionado porque antes de eso llegamos al cielo de Nariño y desde arriba todo verde, se veía las montañas, la cordillera, no mames, una cosa bellísima, o sea, bellísima. Aterrizamos, ya desciendo, paso a la sala, el aeropuerto de Nariño es pequeño, es pequeño. Recuerdo que mi amigo me dijo, ¿sabes qué? Ya voy para allá, o sea, ya voy a llegar, solo que no están dejando pasar. Y otra situación aquí, yo fui en temporada en que fue paro nacional, no había transportes y se me había pasado del todo. Sí lo tenía consciente, pero con el viajito se me olvidó. Y claro, no había transportes, no había taxis, no había nada. Yo había quedado con mi amigo para que él pasara por mí hasta el aeropuerto, pero cuando estuvimos en llamada me comentó, ¿sabes qué? Hay retenes, no me dejan pasar en ciertas áreas. No puedo ir hasta el aeropuerto por ti. Entonces yo no, ¿y ahora qué hago? Tenía que improvisar, claro. Me dijo, toma un mototaxi y que te lleve a Camino San Lorenzo o por Taminango, creo que me acuerdo que me dijo. Ya llego a la entrada del aeropuerto y habían motociclistas. Pues acá en México un mototaxi es un güey así con su moto enfrente y atrás tiene un carrito. Pero pregunto, pues todo turista, oiga, mototaxis. Yo soy mototaxi, ¿de dónde te llevo? Yo bueno. Le comento, no, pues es que voy para San Lorenzo. No, pero es que el camino para San Lorenzo está feo, está enlodado, ha llovido mucho, hay mucho barro. Y ya, como me lo contó, dije, no, pues por allí no se puede. Ya cuando vi después la carretera de San Lorenzo, dije, ahora comprendo por qué no quiso. Y sí está bastante, está complicado el pasar por allí. Y me dijo, pero pues te puedo llevar por este lado. Ya me comunico con mi amigo, sabes que no se va a poder por San Lorenzo, va a llegar por Taminango o camino a Taminango, me dijo, va. No hay problema, yo te veo allí. Y ya me subo a la moto en la parte de atrás. Como pude, me llevé mi pinche maletota ahí como el chavo, güey. Antes de llegar a la moto estaba así como el pinche chavito con mi maletota de 25 kilotes, cabrón. La trepo en mi pierna, en el otro lado mi guitarra y amarrada la pinche bolsita que me habían dado para meter las otras cosas. Estaba cargadísimo. Avanza el motociclista, avanzó por un buen tiempo y hasta en algún momento ya sabes que uno, pues como persona, y se empieza a inventar cuentos y etcétera, no, pues este güey ya me lleva por otro lado, ¿a dónde me lleva? Pero de repente se me pasaba porque veía montañas por acá, árboles por acá, pinches paisajes de postal tan más chéveres que me pude ver allí, la cordillera, no, o sea, yo estaba encantado, aunque por ratos pues sí se me venía a la mente, oye, este güey, ¿qué quiere hacerme? Más adelante llegamos a un lugar donde había un retén, que creo que el lugar, ahora que me recuerdo, se llama El Tablón, creo que así se llama. Y pues nada, hasta ahí llegó el motociclista, lo bajaron, me preguntaron, oye, ¿de dónde eres? ¿A dónde vas? No, pues soy mexicano, vengo de visita con un amigo aquí a el municipio de San Lorenzo. Ok, vale, pásale, no hay problema. Solamente que vas a tener que continuar caminando porque en estos momentos él no puede estar trabajando y espero que no te haya cobrado. No te cobró, ¿verdad? No, no me cobró nada. Bueno, pásale. Y ahorita nosotros nos arreglamos con él, porque se supone que era paro nacional y que no tenían que estar laborando. Y llamo a mi amigo, ¿sabes qué? Nos atoró un retén, yo creo es el retén que tú viste. Me dice, no, bueno, ok, sigue caminando y yo te voy a encontrar. Ya más adelante está el tablón, que es el lugar que les comento, y ahí te voy a topar. Y sí, caminé así, les digo, como el chavito, iba así con mis cosas hacia atrás, todo derrotado de la vida, del pinche viaje, todo cansado ya, hasta que vi a dos personitas en moto, cada quien tenía su moto, y veo a mi amigo John, y digo, por fin, ya lo veo, nos saludamos, todo chévere, muy chido, una vibra bellísima con esta persona que pues ahora en día yo lo considero como mi hermanito. Y pues nada, me comentó, tú te vas con él, yo me llevo la maleta, te llevas con la guitarra y así nos fuimos. Y así, chingo de curvas. Y como les comento, nos fuimos creo que por el camino a Taminango para llegar a su casa. Y recuerdo que en el trayecto nos cayó lluvia, un aguacerazo y tuvimos que pues esperar en unos árboles. Antes no nos cayó un rayo, pero bueno, fue en unos árboles, ahí nos quedamos en las motos hasta que escampó. Escampar es que pare de llover en términos de Colombia, paró de llover y seguimos el camino. Y yo también, te los juro que me encantó bastante el ir visualizando todo en la moto hasta que llegamos a donde él vive y me dijo, ¿sabes qué? Ya llegamos,
se despidió del brother que iba con nosotros, él se fue y nada, bajamos por su vereda hasta llegar a su hogar. Muy amables todas las personas de su casa, sus hermanos, sus papás, su mamá creo, porque su papá creo que no estaba, no me acuerdo bien. Lo primero que me comentó pues mi amigo al llegar, mi hermano, es: ¿sabes qué? Aquí te vas a quedar, esta va a ser tu habitación, pues tu lugar privado. Y yo de no mames. Me dejaron un lugar para mí solito. Yo estaba encantado, o sea, no me podía creer. Se estaban tomando tanta consideración y yo me sentí como en casa. Totalmente me sentí como en casa. Es mi casa de Colombia, o sea, así. Ellos son mi familia de Colombia. Y lo primero que ellos me ofrecieron fue jugo de tomate. Cuando dije jugo de tomate, güey, me mostraron pues el tomate, aquí un jitomate rojo de tomate, en serio. Ya estoy aquí y voy a probar las comidas de aquí. Entonces lo probé y me gustó, güey. O sea, me gustó y ya me explicaron, es que está el tomate para cocinar y el tomate para jugo, que es un poco más dulce. ¿Estás diciendo que existe un multiverso? Sabía rico, sabía rico. Y ya pues estuve ahí platicando un poco, conversando con su hermana, con su mamá, con él. Ya pues fui a dejar las cosas al lugar donde iba a quedarme y ya les platiqué un poco de cómo me había ido en el viaje. Yo todavía no me la creía que estaba allí. De hecho, cuando llegué a Pasto recibí un mensaje que decía: bienvenido a Colombia, oficialmente estás en mis tierras. Y cuando vi ese mensaje me llené de una emoción que no me lo podía creer. Ya estando allí yo estaba feliz. Después de estar conversando bastante tiempo con su familia, con sus hermanos, ya cayendo la noche tuve una pequeña caminata, un pequeño tourcito hacia el pueblo de Santa Cecilia, en el cual pues tenías que caminar por carretera para llegar a él, como unos 10 minutos, 15 más o menos exagerando. Y en el transcurso de la caminata recuerdo que volteé al cielo, ya como les comento era de noche, y me sorprendí tanto porque vi un chingo de estrellas, muchas estrellas, un cielo muy limpio y me sorprendí porque yo nunca antes había visto un cielo así. O sea, yo sé que en otros lugares en México se puede, pero yo no lo había visto así y me sorprendió bastante. Así fue mi llegada a Nariño, al departamento de Nariño, y estuve fascinado. Más adelante les voy a comentar en otros videos qué lugares visité y posteriormente también cómo me fue en mi regreso. Hubieron muchas aventuras, entonces pienso que los demás videos podrían gustarles. Si tú quieres viajar, si quieres conocer otro país, hazlo, no te detengas. Como consejo, te puedo decir que cuando lo logres va a ser tan satisfactorio. Yo tuve momentos en los que dije no voy a poder, no veía el momento en que pudiese comprar el ticket del vuelo. Tuve que hacer horas extras en el trabajo para acumular más dinero. Tuve que vender un par de cosas de mi equipo de música. Pero ahí es donde te das cuenta de qué eres capaz de hacer para poder lograr tu meta o tu objetivo. Allí te das cuenta de lo que es necesario hacer y de lo que estás hecho. Y lo logras. Yo cuando estaba un día caminando ya allí en Nariño, me tuve así como una plática interna de lo logré. A pesar de que hubo muchos comentarios de familiares que me decían, literalmente me decían, te va a ir mal, no te vayas, vas a estar solo, ¿no? Y yo entiendo sus miedos, pero el hecho de te va a ir mal, o sea, no me gustó bastante. Hubo familiares que se enojaron mucho conmigo, pero no me importó. Al final yo sabía lo que quería y al final también yo sabía que lo iba a lograr. Viajen, vivan la experiencia, es muy bonito, es muy chévere y te abre un panorama completamente diferente de lo que a veces las personas ven de ese país o de lo que te dicen, ¿no? Pienso que todas las personas se dejan guiar por los estereotipos, etcétera, etcétera. Y no, o sea, no, viajando te das cuenta que no es así. Yo no pude tomar muchas fotos, muchos videos. Mi teléfono estaba un poco dañado, se le dañó el slot donde va lo de la memoria externa. De memoria interna no tenía mucho, pero creo que casi no lo necesité porque disfruté el viaje como no tienen idea. Y posteriormente les voy a contar cómo me fue, qué lugares visité y cómo me fue en mi regreso. Y si tienes alguna pregunta así de sobre el viaje, qué tienes que hacer, cómo le tienes que hacer, pónmelo aquí en comentarios. Con gusto yo te voy a responder de lo poco o mucho que sepa y de la experiencia que he tenido. Gracias por quedarte hasta el final de esta segunda parte del video de mi llegada a Colombia.
Nada, qué chévere que te quedaste hasta este punto, y si te gustó el video, no olvides darle like y compartirlo. Asimismo, si eres nuevo por aquí, dale al botón que dice suscribirse, activa la campana de notificaciones. Esto es totalmente gratis y así apoyas más este proyecto, este canal, que además de ser mío es para ti, para motivarme a generar más videos y más contenido, ¿vale? Esto ha sido todo por hoy. Yo soy Lezer, esto es Lezer TV y nos vemos en el próximo.